Nos acompaña el secretario general del Sindicato Médico AMITS, Julián Ezquerra. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Estamos pendientes de los datos de las últimas horas, pero con los que conocemos, con la evolución de los últimos días o incluso de la última semana, ¿podríamos afirmar que la pandemia está controlada? Yo creo que la pandemia está en una situación de buena evolución. Yo creo que está evolucionando favorablemente en terminología médica, ¿no? Vemos cómo de forma progresiva cada vez hay menos casos, menos fallecidos, aunque hay discrepancias y aparecen estos datos que luego podemos comentar, ¿no? Estas diferencias en la interpretación que yo creo que se hace de la información. Y desde luego lo que está claro es que la afluencia, la aparición de nuevos casos confirmados va a la baja, claramente. Eso en un momento además, doctor, en el que ya estamos en la calle, sí, en el que la mayoría del país ha tenido reuniones de 10 personas, ha habido terraceo, ha habido socialización de nuevo. Sí. Había miedo con esto. Sí, había miedo porque realmente nos exponíamos a un nuevo rebrote si se hacía un mal uso de esta desescalada y de esta posibilidad de salir a la calle. Todos hemos visto imágenes muy preocupantes, ¿no? Y las seguimos viendo. Sí. Y a pesar de eso, también vemos gente que se pone la mascarilla, gente que se lo toma en serio, que se sigue lavando las manos. Y yo creo que esto unido posiblemente a algo que no se puede todavía afirmar, pero a lo mejor tantas horas de sol, o sea, ultravioleta durante muchas horas, y las altas temperaturas también están favoreciendo, o espero que sea así. O sea, está por demostrar que el calor afecta negativamente al virus. Está por demostrar, pero la evidencia de más ultravioleta y calor, añadido a, ya digo, a que hay cuidado, puede ser que sea la causa. No está demostrado todavía, porque de hecho en países como ahora mismo, donde está el verano antes que nosotros, sí, sigue teniendo casos en aumento a pesar de las temperaturas elevadas. O sea, bueno, la humedad también está por demostrar qué incidencia tiene, ¿no?, el calor frente a la humedad. Es que todo lo que se refiere al coronavirus está en estudio. Hay muchísima información, muchos datos, tenemos miles y miles de pacientes con una historia clínica completa, que ahora hay que proceder a analizar, extraer esa información y hacer con ella estudios retrospectivos que sean los que nos va a decir de verdad qué es lo que ha pasado y qué consecuencias podemos extraer de eso. Pero eso está por hacer. Lo veremos. Tenemos la última hora. Sanabria, acabamos de conocer los datos de las últimas 24 horas o de los 7 días, o los dos. Sí, tenemos los dos datos ya. Vamos con el dato de fallecimientos. En los últimos 7 días, 38 fallecimientos nuevos. El dato de contagios. En las últimas 24 horas, 182 contagios nuevos. En la comparación respecto al histórico de fallecimientos de hoy a ayer, hablamos del incremento de fallecimientos en un fallecido. Ayer tuvimos incremento también de 1 respecto al martes, hoy también un incremento respecto a ayer. En total, 27.118 fallecimientos en ese análisis histórico de los datos. Bueno, gracias, Sanabria. Información de última hora. Desde luego, la evolución de fallecidos respecto a ayer, aunque estamos contemplando ya una evolución de 7 días, es solamente de un muerto, un fallecido, ¿no? Sí, yo creo que este es un dato importante porque si lo contrastamos lo que están diciendo de ayer a hoy con un muerto, cuando la Comunidad de Madrid en su propia web hoy informa de 7, es un lío, efectivamente, porque no sabemos si son 7 que han fallecido efectivamente ayer, pero se asignan desde el Ministerio a la fecha en la que se les cogió la muestra y por lo tanto los asignan con carácter retrospectivo, no lo sabemos. Entonces, lo que sí que es cierto es que anuncian 182 nuevos casos positivos. Madrid de ellos ha comunicado 71 hoy. Es decir, que estamos en unas cifras, ahora mismo Madrid está en cifras como a primeros de marzo. Con lo cual estamos en disposición de retomar lo que se tenía que haber hecho posiblemente a principios de marzo y hacer las cosas bien para que no evolucione esto otra vez hacia un rebrote. ¿Ustedes mantienen la querella contra el ministro de Sanidad y contra el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid? Sí, ambas querellas además ya están tramitadas en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ya están en el reparto, en concreto... ¿Esto ya no tiene que ver por la falta de material? No, eso es por la falta de material. ¿Con qué tienen que ver estas querellas? Las querellas son muy claras. Es por un presunto delito de no protección de los trabajadores. Artículos 316 y 317 del Código Penal. Los contratantes tienen la obligación de preservar y dar los medios a los trabajadores para evitar riesgos, ¿no? Nosotros entendemos que al comienzo de esta pandemia, de luego los profesionales sanitarios nos hemos enfrentado en unas condiciones muy malas
en cuanto a medidas de seguridad, en tanto el número de EPIs, el número de equipos de protección, como en la calidad de los mismos. Todos hemos visto imágenes, cómo se fabricaban cada uno su propio EPI con bolsas de basura, cómo los vecinos te hacían mascarillas, es decir... Es difícil olvidar todo claro, eso. Es difícil olvidar. Y nosotros, por eso, no buscamos otra cosa. Es decir, nosotros tenemos claro que ha habido una altísima tasa de infectados entre los profesionales, en concreto en la Comunidad de Madrid, que son los datos que yo conozco, tenemos un 20% de médicos que han pasado la infección, solamente contabilizados aquellos que han dado una PCR positiva, no todos aquellos que por cuadros leves se quedaban en casa en aislamiento por sospecha, pero no se les hacía PCR. Por lo tanto, hay aparentemente una relación directa entre la falta de protección y el número de casos. Claro, ahora el ministro, ya lo anunció el presidente hace más de un mes, ¿no? El gobierno va a hacer un reservorio estratégico de material, algo que no se tenía en España. Le he preguntado esto a los expertos a lo largo de estos 3 últimos meses. Me han hablado de la caducidad del material. Hombre, sí, pero entiendo que un mínimo reservorio deberíamos tener, ¿no? Sí, hay que tener en previsión de futuro. Y aunque en algún momento lo tengamos que desechar y cambiar, caduque, es una ¿no? inversión que para el PIB del Estado es, vamos, eso sí que son migajas, ¿no? Tenemos que tener previsto esto para el futuro porque nadie dice que no vaya a haber un rebrote o que no vaya a venir una nueva pandemia de estas características. Ya hemos tenido el SARS, ¿De el estas MERS, o de otras, o de ¿no? otras, pero del entorno de la infección. Y eso requiere equipos de protección. Y luego las caducidades, hombre, todos hemos conocido la época en la que cuando éramos niños las caducidades no existían. Hasta hace pocos años no se reguló la caducidad en una lata de conservas. Ahora se ponen unos límites. Igual que la medicación. Uno no se toma un paracetamol hoy y mañana ha caducado de un día para otro porque la etiqueta dice que ha caducado. Hombre, no es así. Hay un periodo de tiempo suficientemente largo como para considerar que ante la falta de una sin caducar, al menos siempre será mejor protegerse con uno de esos. Y ante un rebrote, ya que estamos dibujando escenarios futuros, ante un rebrote parecido con un virus de este tipo, ¿las órdenes que se darán a las residencias seguirán siendo las mismas? Ayer conocíamos a través de Infolibre ese documento de la Comunidad de Madrid con una instrucción directa a las residencias de ancianos para que no se mandara a los pacientes más graves para ser hospitalizados. ¿Esa orden se volverá a producir? ¿Nos pone en igualdad de condiciones a todas las personas o directamente a las personas mayores las excluye de nuestro sistema sanitario? No, yo creo que de esto tenemos que aprender una cosa, que el sistema sociosanitario era un punto débil, muy débil dentro de la sociedad, que tenemos que apostar fuerte porque eso no vuelva a pasar. Tenemos que apostar porque las residencias tengan una cobertura sanitaria en condiciones muy buenas, porque son pacientes con unas patologías o comorbilidades muy importantes y que en cualquier momento una cosa como esta puede hacer estragos como ha pasado. Esa orden que se ha publicado es una especie de recomendación, de acuerdo entre los geriatras de los hospitales y las residencias. No viene a decir mucho más, o viene a escribir algo que ya es... algo habitual. El triaje. Claro, es decir, que ante una situación de elección de la vida hay que elegir al paciente que más probabilidades tiene de sobrevivir. El que más probabilidades tiene y aquel que, si le sometes a ese encarnizamiento, porque en esos casos sería un encarnizamiento terapéutico con un paciente de esas características, va a tener alguna posibilidad de sobrevivir. Es que el problema es que la gente tiene que mentalizarse de que hay momentos en la vida en la que no se puede hacer nada más. Doctor, que ¿usted cree que yo a mi padre, que está a punto de cumplir 80 años, le puedo decir que no tiene posibilidades de sobrevivir? Que si se pone enfermo, un tío que está bien, ¿no tiene posibilidades una persona de 80 años? Indudablemente ese tendría posibilidades. ¿Quién decide quién tiene derecho a seguir viviendo? No, es que yo le he pasado eso con mi suegro, por desgracia. Es decir, mi suegro era una persona que no ha sido sometida a encarnizamiento terapéutico porque era un paciente que estaba claramente ya diagnosticado con un cáncer metastásico masivo que no tenía ninguna posibilidad. Sí, estamos ante una situación muy límite, eso es. ¿no? Y eso es lo que se ha determinado aquí. Otra cosa es que el paciente tenga 80, tenga 90 o tenga 100 años, si tiene viabilidad, está bien y está sano, con carácter previo a una cosa como esta, tiene todos los derechos y nosotros toda la obligación de darle todo lo que necesite.
Una cosa más, ¿le preocupa también cómo salimos de esta crisis con las listas de espera? Desde luego eran un problema antes de que empezara el coronavirus y no sé si tendremos mayor problema cuando empecemos a ir de manera regular, ¿no?, a atender a los pacientes. Me preocupa y mucho. Ya los datos que se publicaron ayer, que eran de diciembre, Sí. daban una cifra de lista de espera a nivel de todo el Estado, daban miedo. Lo que ocurre es que son de diciembre, antes de todo esto. De entonces aquí no se ha podido incluir a gente en lista de espera, pero tampoco se les ha podido sacar porque se ha paralizado toda la actividad. En el momento en el que se normalice la actividad sanitaria, van a empezar a llegar miles y miles de pacientes que se van a incorporar a estas listas de espera. Y va a coincidir con un periodo de vacaciones en el que tradicionalmente se cierran camas, se cierran quirófanos, se cierra actividad, se Y cierran más aún consultas. este año que hay necesidad entre el personal sanitario. Sobre de todo eso, descansar. está claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no hacemos algo importante como es mantener el 100% de las instalaciones sanitarias a pleno rendimiento en verano, y para ello es imprescindible la contratación de personal, esto se va a disparar y a final de año podemos tener la peor lista de espera de la historia.